Qué gusto de saludarte. Pues polémica la iniciativa, sin duda, ¿no? Sin duda. Porque hay que establecer cuál es el límite, qué expresiones califican como negacionismo, ¿no? Sí, sí. Bueno, yo primeramente quisiera decir que cuando se habla de penalizar el negacionismo, no necesariamente tendremos que interpretarlo como que se coacciona la libertad de expresión o la libertad ejecutoria política, ¿no? Yo podría, claro, ¿no? Yo podría ser un seguidor de la ideología de Sendero, ¿no es cierto? Pero reconocer que efectivamente Sendero cometió una serie de crímenes. El problema con las personas del Movadef, por citar un nombre propio, digamos, es que ellos plantean de que esos no fueron realmente crímenes de Sendero, e incluso ellos se amparan, y tengo que decirlo con cierta tristeza, pero como parte del análisis político, se amparan en el sentido de la interpretación que dio la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, de plantear el tema como un conflicto armado interno y no mencionar la palabra terrorismo en el informe. Entonces, cuando hablamos de un conflicto armado interno, por supuesto, puede ser interpretado como que una parte se levantó contra el Estado, pero también puede ser interpretado como una guerra civil. Y cuando hablamos de una guerra civil, entonces ya no estamos hablando de crímenes, estamos hablando de bajas, estamos hablando del resultado de una confrontación donde supuestamente los dos bandos estaban peleando, ¿no? Y creo que ahí es un poco, yo si me permite culminar esta idea primera, creo que por lo menos lo bueno que sería, si eso prosperara lo del Premier, es volver a revisar la interpretación de la verdad que hemos hecho de los hechos de los 90, que me parece que cuando la CBR se instaló no había la suficiente distancia histórica, si es que la hay hoy día además, no sé, pero en ese momento definitivamente no la había para poder interpretar los hechos de los 90, ¿no? Y creo que podríamos iniciar una revisión académica, una revisión seria de que esto fue lo que sucedió. Porque incluso la discusión sobre si lo que pasa en el Brahim es o no es, claro, ¿no es cierto? Porque decir, bueno, ya no ponen bombas, bueno, es otro tipo de acto delictivo. Sí, claro, si no quieren tomar el poder, entonces hay una discusión ahí que, claro, es un reto para definir en la ley finalmente qué cosa es. Pero el ministro se ampara también en casos como, por ejemplo, el del Holocausto, ¿no? Sí. Pero a mí me da la impresión que ahí la cosa es más clara en realidad, ¿no? En realidad tendrías que estar pues bastante loco para negar el Holocausto, y entonces es más fácil ubicar, digamos, quiénes son los que están en contra, porque además, digamos, los judíos no estaban, digamos, en el otro lado. Sí, o sea, pero no olvidemos que incluso un acto como el Holocausto, que ha sido tan repetido en la cinematografía y en la cultura occidental en los últimos casi 100 años, digamos, 80 años por lo menos, o 60, lo que hemos tenido es siempre gente que algunas han justificado ese Holocausto, lo han visto como una reivindicación del pueblo alemán. O sea, siempre de todo hecho histórico podemos sacar alguna parte que la queremos contar a nuestra manera, y eso sucede en todas las historias. Por eso una cosa es la historia escolar y otra cosa es la aproximación científica a la historia, que requiere una distancia mucho más larga incluso que 10 o 15 o de repente un siglo. Lo que voy es que en el caso del terrorismo en el Perú, el problema es que hay una interpretación que surge del informe de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, donde se ven dos bandos en disputa y el pueblo peruano un poco de espectador, ¿no? Que es víctima de los dos bandos. Y eso creo que es un enorme problema, porque esto lógicamente le da munición intelectual a gente como el Movadef, que dice si la CBR, que es una institución democrática y que nadie ha tachado básicamente de nada especial, pues reconoce eso, ellos también podrían hacerse de ese concepto, ¿no? Claro, bueno, como cuando se dice que Sendero es un partido político. Pues claro, quienes defienden eso dicen, bueno, es que es un partido, es una organización política. Sí. Ahora, si te vas al otro punto de vista, dirás, ¿cómo se te ocurre que una banda de terroristas pueden ser un partido político? Sí, bueno, ahí volvemos otra vez a la cosa discutible, ¿no? Claro, es que yo diría lo siguiente, yo sí creo que es un partido político. Lo que pasa es que no es un partido político que se adhiere a las reglas del juego democrático, y por eso no está reconocido dentro de los que pueden participar en elecciones. Pero como, digamos, desde la ciencia política, es una agrupación que tiene un ordenamiento, tiene una estructura, tiene una ideología, tiene líderes, tiene cuadros. Eso es un partido político en estricto rigor, digamos, ¿no? O sea, eso, de esta discusión, lejos de, digamos, solucionar un problema, podría abrir un debate, no sé, que de pronto no lo terminamos. ¿Sabes lo que pasa, Armando? Yo creo que, y te voy a ser sincero en algo,
Yo creo que nosotros tenemos que enfrentar este debate alguna vez. Y perdóname, yo afortunadamente, como tú, no nos estamos postulando absolutamente a nada, así que no tenemos por qué quedar bien ni mal, ¿de acuerdo? Pero creo que tenemos un problema de enfrentar lo real. La situación que se generó en los 80 era una situación que no podíamos responderla desde una perspectiva absolutamente legalista. No había forma, no se pudo hacer. Tenemos que entrar a ese debate. Algunos podrán decir, sí se pudo hacer. Bueno, discutamos eso. Porque yo estoy viendo, por ejemplo, y lo hemos visto todos, al Premio Nobel de la Paz, Barack Obama, seguir por televisión, casi en control remoto, el asesinato del señor Bin Laden. Y nadie, en su sano juicio en Estados Unidos, le llama a él terrorista, ni genocida, ni criminal. Entonces, creo que tenemos que entrar en una discusión clara de ¿en qué momento podemos nosotros volver a analizar ese tema de una manera histórica? Y para saber quién es el enemigo al final. Bueno, sí, claro. Ese es el problema. ¿Quién es enemigo hoy y quién lo fue antes? Sí, exacto. Creo que esa es una cosa... Además, hay grados de enemistad, ¿no? Yo puedo tener una enemistad política contigo porque pensamos distinto políticamente, no estoy diciendo que no es el caso. Pero hay otro nivel de enemistad, el enemigo que afecta las bases de la República. O sea, nosotros podemos discutir en términos de política, si somos más de izquierda, más de derecha, pero creo que todos estamos convencidos de que queremos un régimen republicano, con libertades, con una democracia que respete derechos y que derechos que se puedan hacer cumplir. Claro, ¿no? bueno, pero claro, y que también el Estado respete sus propias normas, ¿no? Sin duda alguna. Claro, porque cuando el Estado comete también sus excesos, también, por supuesto, hay que... Pero por supuesto. Pero te propongo un ratito, va a hacer una pausa porque vamos a ver los titulares de esta hora y regresamos. 37 minutos. El negacionismo, que sería una nueva figura delictiva. Busca sancionar a aquellos que nieguen que en nuestro país hubo violencia terrorista. Eso lo ha planteado el presidente del Consejo de Ministros. Fue justamente durante su presentación en el Congreso de la República. Dijo que esto es para hacer un frente común en la lucha contra el terrorismo y la defensa del sistema democrático. Pensando de repente en Movadef, pero también en otros grupos, opciones, agrupaciones o personas que digan pues que en el Perú otra cosa, ¿no? Una lucha de otro tipo. Un episodio que se comentó mucho fue, por ejemplo, fue el otro día en la presentación de un libro en la Universidad Católica, donde se paran los señores de Movadef y dicen, momentito, el Sendero no cometió terrorismo. Entonces, claro, el auditor no dijo nada, porque ¿qué iba a decir? Se quedaron todos mudos, no hubo reacción. Y entonces, claro, ese tipo de declaraciones tendría que ser sancionada en adelante. Entonces, Eugenio, lo que podría pasar es que con esta declaración del ministro tendríamos que entrar a discutir otros temas de fondo. Yo creo. O sea, no bastaría discutir solamente a ver qué nombre o qué palabras ponemos en la lista. Hay que confrontarnos a nuestra realidad, hay que confrontarnos a nuestros fantasmas, hay que confrontarnos a lo que realmente ocurrió. Hay que volver a revisar el informe de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación. Yo no digo que ese sea un informe hecho por malas personas, ni que los que creen en buena fe en el informe sean malas personas. Lo que creo es que no había la distancia histórica para analizar el fenómeno de los 90. Tú dices que la CBR no zanjó el tema. No, yo no, lo dejó abierto. De hecho, no, como te digo, si uno revisa el informe, no menciona la palabra terrorismo. Y quiero ahí puntualizar algo, Armando. Creo que el ministro Jiménez también debería puntualizar a qué se refiere con el terrorismo. Porque hay una parte de sectores políticos peruanos que hablan de terrorismo senderista y terrorismo de Estado. Y yo ahí sí discreparía, y creo que es un tema distinto. Lo que no es controversial es el terrorismo senderista y del MRTA. Cuando hablamos de terrorismo de Estado, no debemos confundir el terrorismo de Estado con prácticas episódicas de gentes que cometieron excesos. El terrorismo requiere todo un sistema. A pesar de que tengamos sentencias que decían que eran políticas sistemáticas, políticas perdóname, yo te lo voy a decir de una manera muy radical. Si lográramos demostrar que en el Perú hubo terrorismo de Estado,
en cualquiera de las épocas, en cualquier lucha al terrorismo, nos estaríamos cuestionando las políticas de gobiernos democráticos como el de Acción Popular, como el del APRA y como el gobierno de Fujimori. Y además estaríamos cuestionando las secuelas de los gobiernos de los 2000 que se ampararon en la Constitución del 93. Si nosotros deslegitimamos la Constitución del 93 porque decimos que hubo terrorismo de Estado mientras se hizo, entonces todas las acciones de los demás gobiernos devienen inválidas. Y entonces, ¿cómo manejamos el orden jurídico acá? O sea, prácticamente cualquiera podría decir: yo no reconozco al presidente de la República. Creo que tenemos que tener mucha cautela en cómo cerramos el tema y no dejarnos llevar por los odios coyunturales ante tal o cual personaje político, sino pensar que por encima de todo está el sostenimiento de la República como tal. Oye, muchas gracias. Estoy encantado. Eugenio de Medina estuvo con nosotros comentando esta iniciativa planteada por el Premier Jiménez. Vamos a una pausa, regresamos. Son tus hijos. Esos mecanismos que se están estudiando para modificar este... Ya, hablamos después. La ministra Carolina Trivelli, ella ya se retira de las instalaciones del auditorio de la UTP, donde ella ha tenido...